Bueno, amigos de Migrandantes, volvemos con una nueva entrevista. Hemos caminado el mundo virtualmente para llegar hasta el Reino Unido, así de lejos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Agustín Fernández. Él es un compositor y se encuentra justamente allá trabajando. Agustín, pues muchas gracias por estar acá con nosotros, con Migrandantes, bolivianos, bolivianas por el mundo. Cuéntanos. ¿Tú dónde naciste acá en Bolivia? Un saludo para ti y para este excelente foro. Javier, un gusto participar. Yo nací en Cochabamba, en- mejor no digo cuándo, de una familia de muchos años con larga tradición cochabambina, pero de madre argentina. La familia se trasladó a Montero, en Santa Cruz, cuando yo era muy pequeño, de manera que mis recuerdos más tempranos de la infancia son en realidad de Montero, de Santa Cruz. Tardamos unos años en volver a Cochabamba. Ya en Montero tenía un interés especial en cantar, me interesaba cantar y parece que lo hacía mucho porque el peluquero del pueblo me pagaba con guayabas para que yo cantara para entretener a sus clientes que esperaban. De vuelta en Cochabamba, mi familia me puso en el Instituto Laredo, porque yo ya había mostrado cierto interés en la música. Y el Laredo se caracteriza por la educación especializada en materia musical. Se les brinda a los alumnos humanidades, las materias normales por las mañanas, pero educación específica en música. Ahora ya se ha expandido a las artes en general, por las tardes. De manera que así es como me inicié en la música. Empecé con el violín, pero muy pronto me interesé en el folclore. Esa época coincidió con el gran renacimiento de música folclórica que hubo en Cochabamba hacia finales de los años 60. Iba mucho a la Peña Ollantay y formé un dúo de muchachos, de niños. Yo tendría 12 años, con Toño Canelas, quien después hizo carrera en la música folclórica como solista y uniéndose al grupo Los Carcas, al comienzo mismo de Los Carcas. Pero de niños nos presentábamos en La Peña, Ollantay, en teatros, hicimos unas cuantas giras por ahí. El folclore me interesaba mucho hasta que tuve que dejar de cantar, porque cambió mi voz. Y cuando dejé de cantar, por una época tomé el charango más seriamente, lo practiqué más, gané un concurso interprovincial en Cochabamba, pero ya poco a poco volví, digamos, a lo que era lo principal en el Instituto Laredo, que es la música clásica, y a los 13 años descubrí en serio a los compositores que me empezaron a interesar. Me acuerdo en particular escuchar una obra de Brahms, un corno para violín, perdón, un trío para corno, violín y piano, que lo escuché a la edad de 13 años, y cuando esa obra terminó en esa audición en la que lo escuché, ya había tomado la decisión de ser yo también compositor. Fui a La Paz, donde me uní al taller de música de la Universidad Católica, bajo la tutela de Alberto Villalpando. Ese fue mi aprendizaje de composición en Bolivia. Después ya fui a otros países para seguir estudiando. ¿Cuándo saliste de Bolivia? Salí a los 22 años, en los años 80, y fui primero al Japón. Allí estudié 3 años. A mediados de los 80 volví a Bolivia, cuando Bolivia estaba despertando la democracia, era el gobierno de la UDP, de Hernán Siles Suazo. Estuve un año y medio trabajando en las mismas cosas en las que había trabajado antes, en la Orquesta Municipal de La Paz. Hice un proyecto con la Sinfónica, enseñé un poco con el conservatorio, en el conservatorio, y conseguí la oportunidad se presentó la oportunidad de poder viajar con una beca a Inglaterra. Eso fue el año 84, y desde entonces estoy aquí. No vine con la intención de quedarme, vine como estudiante, pero la beca de doctorado que tenía era parcial. Me pagó 2 años y para el tercer año me pagó solamente la matrícula de la universidad. Entonces, para mantenerme, inicié una serie de proyectos, enseñé un poco unos proyectos artísticos que fueron muy interesantes, pero un proyecto dio lugar a otro proyecto y a otro proyecto, y de esta manera he seguido participando en actividades.
hasta que me nombraron en una universidad de Irlanda del Norte, compositor en residencia, y ese nombramiento de la misma manera condujo a otro nombramiento y ahora estoy aquí trabajando en la Universidad de Newcastle. Bueno, el sueño de todo compositor, Javier, es componer. Y eso es lo que hago y eso es lo que quisiera hacer todo el tiempo, a tiempo completo. Pero, como te imaginarás, en estas ramas artísticas, el componer música no te paga las cuentas. Entonces, pese a que me mantengo activo con proyectos creativos todo el tiempo, eso solo no basta para sobrevivir. Lo que hago para pagar las cuentas es enseñar composición en la universidad. Eso lo vengo haciendo desde hace muchos años. Y en la Universidad de Newcastle soy catedrático de composición. Hasta hace poco fui también jefe del departamento de música y esa fue una responsabilidad administrativa muy fuerte de la que felizmente me he librado. Es una especie de servicio, digamos, a la comunidad universitaria que uno tiene que prestar y ya lo he prestado, 3 años y medio. Ha sido una sentencia que ya la he cumplido. Ahora soy otra vez catedrático de fila. Doy mis clases de composición. Como parte del trabajo de docente, la universidad reconoce la composición como una rama de investigación. Entonces, componer también es algo que hago como parte de mi función de docente, pero es una coincidencia de intereses, digamos. Componer es lo que más me interesa a mí y la universidad acepta que yo componga como digamos, para cumplir con mi servicio de investigación para la universidad. Entonces, te contaba que fui jefe del departamento de música por 3 años y medio y eso fue una función, ante todo, administrativa, que me tomó mucho tiempo, mucha energía y fue un sacrificio. Pero a cambio de ese sacrificio, la universidad me ha dado un sabático de 1 año y medio, perdón, de 1 año. Entonces, este año, que ahora está empezando, voy a poder cumplir ese sueño de ser compositor a tiempo completo. Entonces, voy a componer obras. Las obras, cada obra es para un proyecto distinto, con un grupo o una institución distinta. Ahora acabo de terminar una obra que es para un cuarteto de aquí, local, del noreste de Inglaterra, y estoy por empezar una obra para la Orquesta Sinfonia, de aquí del noreste de inglés, y la siguiente obra va a ser para un grupo de Nueva York, que se llama el New Juilliard Ensemble, el nuevo conjunto de Juilliard. Juilliard es una academia muy conocida de Nueva York, que tiene un grupo de élite de los alumnos postgraduados que se dedican a la música contemporánea. Ellos me han encargado que les componga una obra. Entonces, como ves, cada proyecto es con una finalidad distinta, en un sitio distinto y con gente distinta. La música clásica de ahora, hay quienes la llaman clásica, pero estrictamente hablando todavía no es clásica, ¿verdad? No tiene todavía no está en esa tradición, en ese pedestal, si tú quieres, de los grandes maestros clásicos. Hay gente que está contenta con la etiqueta de música clásica, pero la mayoría prefiere llamarla música contemporánea. Es la música clásica de ahora. En años recientes hay ramas de la música popular que toman, digamos, lo que hacen desde el punto de vista técnico y estético muy seriamente y ellos reclaman para sí la etiqueta de música contemporánea. Entonces, en algunos foros, en algunos contextos, se está volviendo necesario el aclarar que la música que hago yo, por ejemplo, es música clásica contemporánea. Entonces, la terminología se está poniendo un poco enredada. Píntanos un poco la ciudad donde tú vives. La ciudad donde trabajo se llama Newcastle y es distinta del lugar donde vivo. Donde vivo es un sitio muy rural, ni siquiera es un pueblo, es el campo, ¿no? Una casa en el campo. La zona del norte de Inglaterra se caracteriza por una
historia común, que es una historia industrial y luego post-industrial. Ciudades como Newcastle, Liverpool, Manchester tienen rasgos en común que son ciudades que se formaron durante la Revolución Industrial, son ciudades que contribuyeron mucho a la prosperidad de Inglaterra, que hizo que Inglaterra se convierta en una gran potencia mundial. Pero cuando declinaron esas industrias, como la construcción de barcos, el algodón, o en el caso de Newcastle, las minas, la minería de carbón, las ciudades también declinaron y entraron en una etapa de decadencia post-industriales. Ahora estas ciudades se han redefinido y ya no son tanto industriales como de servicios, ¿verdad? Computación, servicios administrativos, son ciudades que se están reinventando a sí mismas y están ganando un nuevo tipo de prosperidad, si tú quieres. Tanto Manchester como Liverpool como Newcastle tienen un fenómeno muy similar, digamos. Y como parte de eso, las tres ciudades tienen universidades muy importantes. Las tres ciudades tienen cada una más de una universidad. Y yo enseño en la Universidad de Newcastle, que es una de las universidades antiguas de Inglaterra, esas que tienen edificios de ladrillo rojo, debes haber visto imágenes de estas típicas universidades británicas. Cochabambino come bien. ¿Cómo es allá? ¿Qué tal es la comida? En la ciudad no es gran cosa. Cuando llegué a Newcastle, hace 20 años, era difícil conseguir comida interesante. Era una comida muy conservadora, digamos, muy conservadora inglesa. No sé si la gente que vive aquí se ofendería si les dijera que la cultura inglesa no se caracteriza por lo gourmet. Se caracteriza por muchas grandes cosas, pero la comida deliciosa no es la tradición más gloriosa de Inglaterra. Pero si quisieras hacerte un platito cochabambino por allá, ¿se puede? No, por dos razones importantes. Los ingredientes no se consiguen y yo no sé cocinarlos. Yo aprendí a cocinar después de salir de Bolivia. En Bolivia no hizo falta que yo ni siquiera ingresara a la cocina en capacidad creativa, ¿verdad? Es la comida inglesa la que me obligó a aprender a cocinar por mí mismo. Entonces no sé las cosas típicas bolivianas. Cuando vuelvo a Bolivia las disfruto enormemente, pero aquí a esta distancia, lamentablemente tengo que limitarme a soñar con un buen picante de lengua, con un buen tiempo. O sea que, no, pues es una de las muchas cosas que extraño de nuestro país, la comida. Dime, la comunidad latinoamericana es amplia, es reducida. ¿Te has encontrado por ahí con algún boliviano? Muy pocos. En el noreste inglés hay muy pocos. Hasta hace poco hubo una estudiante muy talentosa que estaba haciendo un doctorado sobre el carnaval orureño. Y eso fue muy simpático, el poder verla, ver a su madre, a su familia. Y tengo entendido que hay unos cuantos otros estudiantes bolivianos, pero no lo suficientes para que haya una comunidad boliviana, digamos, que mantenga tiendas bolivianas o restaurantes bolivianos. Pero una cosa curiosa es que en la Universidad de Newcastle hay una quichuista, una docente, una profesora cuya especialidad es el quechua, el idioma quechua, y ella enseña el quechua a los estudiantes ingleses que se anotan a sus materias, a sus módulos. Hay quechua para principiantes, intermedio y avanzado, imagínate. Ah, qué interesante. Una de las contradicciones de estar aquí. Y dime, cuando tú te presentas como boliviano, ¿qué reacción recibes de allá, de la gente residente de allá? Es una reacción mixta. Hay gente que no comprende, que se confunde, que no ubica, digamos, Bolivia, eso es en Sudamérica, ¿verdad? O es en el Medio Oriente. A veces hay que explicar. Desde ya el que yo sea boliviano y me dedique a la música clásica, a mucha gente le resulta contradictorio, ¿no?
compositor boliviano. Qué interesante. A ver, explícame, ¿cómo es eso? Entonces, hay que vencer ciertos prejuicios y percepciones incompletas, ¿no? A veces uno tiene que contarles toda la historia de la música boliviana, que sí, efectivamente, lo folclórico es muy mayoritario, pero en Bolivia se ha hecho música clásica desde hace 500 años, ¿verdad? Teníamos coros, orquestas, órganos en las iglesias, se componía música, se construía instrumentos, había una actividad musical muy importante en las épocas de la colonia. Una historia musical de 500 años es considerable, y hay ciudades europeas que no tienen esa tradición. De manera que sí, es una reacción ambivalente. Hay gente que capta inmediatamente, sí, claro, ¿por qué no? Hay gente a la que hay que explicar por qué uno es músico, es boliviano y trabaja en Inglaterra. Yo podría decirte que mi identidad musical se formó con el folclore y que no se ha desviado desde aquella etapa de formación. Se ha enriquecido, ha crecido, se ha extendido, digamos, con el aprendizaje, con todo lo que he estudiado de música clásica. Se adquiere mucha técnica al estudiar la música clásica, ¿verdad? Gente como Bach, Brahms, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Wagner han desarrollado mucha armonía, mucha orquestación, mucho contrapunto, y en el siglo XX hubo una gran explosión de técnica, de desarrollo de la parte técnica creativa. Todo eso ha sido un aumento, un incremento técnico y estético, pero no un desvío. Yo nunca le di la espalda al folclore, siempre me ha interesado mucho. Y todavía tengo un charango, todavía lo toco, no lo practico a diario, pero no practico ningún instrumento a diario. He compuesto obras para el charango y esas obras que se han presentado en distintos países han atraído el interés de gente como hay un muchacho sueco, Stefan Östersjö, guitarrista él, que cuando me oyó tocar una obra mía para charango, decidió aprender a tocar el charango porque le interesó el instrumento. Entonces, él ahora toca obras mías para charango y él ha encargado obras a otros músicos suecos y de otros países europeos de música contemporánea para charango. Entonces, esto del charango se está expandiendo mucho en la música contemporánea, a raíz, lo digo sin falsas pretensiones, pero es un hecho, a raíz del trabajo que he hecho yo con el charango. Cuando compongo música, aunque sea para otros instrumentos y agrupaciones que no tengan nada que ver ni con el charango ni con nada boliviano, lo que compongo es, podría decirse, y así lo siento yo, es una especie de extensión de la música folclórica. Se podría decir que es una sublimación a veces, porque ya es algo un poco diluido. No siempre el oyente va a darse cuenta que lo que hago es folclore, o siquiera que lo que hago es boliviano, pero yo lo sé, yo me doy cuenta, yo sé cuál es el vínculo, yo sé cuál es el proceso de desarrollo que he seguido para convertir mis ideas, que en un principio eran folclóricas, en ritmo de cueca, en ritmo de huayno, en ritmo de carnaval, ahora no siempre son reconocibles con esos ritmos, pero yo sé cuál es el proceso que ha conducido a que mi música sea una versión, digamos, actual de lo que originalmente era folclórico. Desde el punto de vista estético, expresivo, lo que me anima, lo que me inspira para usar la expresión habitual, siguen siendo las mismas cosas de siempre. Qué sé yo, paisajes, personas, ideas, sentimientos, colores, sabores, olores de Bolivia. Por supuesto que no he sido insensible a los años que he pasado en el Japón y en Gran Bretaña. También he absorbido ideas, sensaciones y conceptos de estos países, pero fundamentalmente el núcleo es boliviano. Hoy en día hay tanta información que fluye en tantas direcciones distintas. Por ejemplo, hay gente que está descubriendo ahora el pasado de hace 400 años
y se está interesando mucho, qué sé yo, en los contrapuntistas españoles del siglo XV y XVI. Y hay gente que ha descubierto eso hace poco y para ellos eso es lo nuevo. Hay otra gente para la que el presente es lo popular, digamos, el hip hop o algo así. Pero es gente que está experimentando con eso y está viendo cómo se puede combinar elementos del hip hop, pero escribiendo música para instrumentos convencionales, ¿no? Lo que te estoy diciendo, Javier, es que ya no existe un estilo uniforme de esta época o un movimiento uniforme de esta época. Hay una multiplicidad y muchas cosas muy distintas están coexistiendo y están yendo en distintas direcciones. Es como una especie de tormenta eléctrica en la que los relámpagos vienen, no sabes de dónde y no sabes a dónde van tampoco, pero lo importante es que hay electricidad, hay acción, hay mucha acción. Y es un poco caótico el panorama, pero es muy interesante. Si me presionas para que te diga algo más concreto, podría decirte que una de las características de lo que pasa ahora es interacción entre los géneros, entre los tipos de música, ¿verdad? Entre el jazz, el hip hop y la música clásica, el contrapunto del Renacimiento, y inclusive antes del Renacimiento, el canto gregoriano de los monjes benedictinos de la Edad Media. Gracias al hecho de que la información ahora está disponible y mucho más accesible, gracias a Internet, entonces la gente está descubriendo cosas constantemente. Y esas cosas que están descubriendo todavía no se están integrando, pero se están encontrando de manera un poco violenta, si tú quieres, ¿no? Como esa analogía de la tormenta eléctrica. Están produciendo circuitos o cortocircuitos, si quieres. Entonces se está encontrando el folclore andino con el jazz, con el contrapunto del Renacimiento, con el folclore británico, con el folclore irlandés, con el folclore de la Europa oriental, que es interesantísimo. Tiene ritmos muy, muy dinámicos y melodías muy frenéticas. Entonces es un encuentro de cosas muy diversas, una especie de tormenta eléctrica musical. ¿Dónde se sitúa Bolivia en este contexto? Tenemos, tú lo has dicho, una rica tradición musical. ¿Dónde estamos en este contexto internacional? Es muy difícil decirlo. Hay un compositor en Cochabamba que explora los microtonos. Eso es relativamente avanzado, digamos, un campo de exploración de las últimas pocas décadas, de las últimas 5 décadas a lo sumo, ¿no? Yo creo que somos parte de esa escena de multiplicidad. Por supuesto que tenemos cierto rezago en materia técnica de interpretación, ¿verdad? Tenemos ahora nuestra orquesta nacional está bastante bien y también están surgiendo orquestas en Cochabamba, en Santa Cruz, de muy buena calidad. Estamos trayendo músicos del exterior muy seguido y estamos aprendiendo en lo técnico, digamos, de interpretación muy rápido, pero todavía tenemos cierto rezago que nos hace escribir música que tiene que ser realista, que no tiene que exigir mucho a los grupos. Hay solistas muy importantes y muy virtuosos que pueden tocar cualquier cosa que tú les escribas, pero los grupos todavía están en etapa de desarrollo y ellos mismos todavía no se están interesando mucho en lo nuevo, en lo que se hace ahora. Están digiriendo, digamos, la música clásica. Entonces estamos en un momento interesante en el que nos estamos encontrando a nosotros mismos. Entonces tenemos que desarrollar la técnica interpretativa y los compositores nos estamos definiendo también, porque esto de la identidad es una cosa problemática y está cambiando muy rápido, ¿verdad? ¿En qué consiste ser compositor boliviano?
hasta qué punto tenemos que desarrollar, digamos, una continuación del pasado, del pasado precolonial, colonial, y del pasado reciente, las cosas que han estado ocurriendo en las últimas décadas. Es una búsqueda constante, y no hay una sola manera de encontrar lo que se está buscando. Cada compositor y cada grupo creativo va a encontrar sus propias respuestas, y me parece bueno que sea así, que sea diverso, que no haya un solo curso, un solo rumbo. Me parece justo que los bolivianos reclamemos nuestro lugar, en esta tormenta eléctrica, en la cual cada situación y cada agrupación y cada individuo tiene que encontrar su propia manera de reconciliar la gran diversidad a la que estamos expuestos ahora en el mundo de la era cibernética. Uno como compositor quiere comunicarse. La meta es comunicarse con el mayor número de personas posibles. Es decir, que la música se presente, que la música llegue. Los compositores tenemos esta limitación muy grande, y es que nosotros no nos comunicamos con nuestro público directamente, sino a través de intérpretes, ¿verdad? Solistas, grupos de cámara, orquestas, coros. Entonces, quisiéramos que la mayor cantidad posible de intérpretes se interesen en presentar nuestra música, para de esa manera poder llegar a nuestro público, al oyente. La gente llega a amar la música que conoce bien. Mucha más gente ama Mozart que ama Villalpando. ¿Por qué? Porque han oído a Mozart muchas más veces. Se toca Mozart en todas partes y se lo toca una y otra vez. La música de Villalpando se la toca de vez en cuando. Entonces quisiéramos que los intérpretes se interesen más en la música de ahora y la toquen más seguido y la toquen en más lugares, para que la gente, los oyentes, la oigan más seguido también y en más partes del mundo, para poder establecer un diálogo continuo, un diálogo fluido que sea universal. ¿Y cómo podemos hacer acá desde el país para escuchar y tener las composiciones de Agustín Fernández aquí en nuestros reproductores de música? Convencer a los ejecutantes. El año pasado se tocaron unos arreglos míos en ese festival que organizó Bolivia Clásica. No sé si tu programa llegó a enterarse. Para el retorno de Jaime Laredo presentaron unos conciertos orquestales, y para esos conciertos me pidieron que arreglara piezas tradicionales bolivianas, y eso lo hice con gusto. Sería muy lindo que la próxima vez se interesen en la música original mía y que la presenten en sus conciertos. La Orquesta Sinfónica Nacional hace 2 o 3 años presentó una obra mía. Sería muy bueno que la misma orquesta se interese en hacer obras mías, que las hay en número considerable, obras orquestales, que las presenten más seguido para que el público se entere. Hay obras grabadas en CD, hay obras en internet también. Basta hacer un Google y ahí estará la música de Agustín Fernández. ¿No es una paradoja que las composiciones de un boliviano que suena en Europa, que suena en Estados Unidos, apenas suenen en su país de origen? Es una paradoja. Hasta cierto punto la paradoja confirma el viejo dicho, nadie es profeta en su tierra, pero eso es un proverbio, eso no debería ser una razón para resignarnos a una situación que no es ideal. Y siempre que vuelvo a Bolivia trato de reconectarme con los intérpretes, y cuando pude hice un proyecto grande yo mismo. En el año 2010 puse mi misa de Corpus Christi, la montamos con un grupo grande de 2 coros y orquesta. Yo hago lo que puedo, pero yo solo no me basto, ¿verdad? El trabajo de los intérpretes es interpretar. Entonces quisiera que haya más intérpretes interesados en
hacer mi música, y no solo la mía, sino la de los compositores bolivianos. Es importante mantenerla viva y Y, mantenerla activa. y el trabajo de un compositor es componer. ¿En qué estás ahorita trabajando? Acabo, Específicamente, ¿en qué pieza, en qué obra? acabo de terminar una obra para un grupo de aquí, del noreste inglés, para los instrumentos de ese grupo, que son arpa, cello, la gaita de esta región, que es un tipo específico de gaita distinta de la escocesa, y acordeón. Una combinación interesante de instrumentos, pero esa es la composición de ese grupo, y el grupo me encargó la obra. Estoy por iniciar una obra para un grupo grande de cámara, eh, con una composición bastante convencional, eh, uno de cada uno de los instrumentos orquestales, o sea, una flauta, un oboe, un fagote, etc., con un coro pequeño de cámara y barítono solista. Y es una obra que estoy preparando en conjunción con un poeta, Sean O'Brien, que vive aquí. Es un poeta laureado, una persona muy conocida y muy respetada. Y la siguiente obra después de esa va a ser también para un grupo grande de cámara. De todas las veces que tus composiciones han resonado en escenarios, ¿cuál es el que mejor recuerdo te trae, o cuál es el que más orgullo te ha traído de saber que se ha tocado en esa sala? Muy difícil, porque distintas ocasiones tienen distintos aspectos que son especiales, ¿no? Siempre es una gran satisfacción que se toque mi música. Por supuesto que fue muy, muy bonito saber que Jaime Laredo estaba preparando con la Orquesta Juvenil de Bolivia Clásica mis arreglos bolivianos. También fue muy simpático ese proyecto del que te hablaba hace un momento, la misa de Corpus Christi, porque un número grande de jóvenes bolivianos presentaban mi obra, una obra mía. La presentación de una obra orquestal mía en Nueva York, por la orquesta del Juilliard, fue muy especial, porque la orquesta era de un nivel muy alto, la sala de conciertos era también de mucho prestigio, y el público asistió en gran número, y fue una ocasión muy especial en el Lincoln Center de Nueva York, cuando mi obra Fuego se presentó en los años 90. Hay un grupo muy interesante, el grupo de nueva música de Juilliard, que me encargó una obra en los años 90 y ahora me ha encargado otra, que la voy a escribir pronto. Y las presentaciones de ese grupo también son muy especiales para mí, por la calidad de los intérpretes. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir parte de no solo de tu trabajo, sino de tu cotidianidad. Esperemos tenerte pronto en Bolivia, y amigos, ya saben, se puede conseguir la música o escuchar quizás a través de internet, a través de CDs, la música de Agustín Fernández. Muchísimas gracias. ¿Y para cuándo te esperamos acá? ¿Cuándo vienes? Voy a estar en enero del 2016 y voy a estar ahí por varios meses. O sea que ya vamos a estar planeando algún proyecto interesante. Quizás podamos escuchar algo de ti. ¿Habrá un programa especial o no? Estoy seguro que sí. Todavía no lo anuncio, pero estoy tramando algo. Perfecto. En Cochabamba y en La Paz. Muy bien, entonces ya lo saben. Muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por esta amable invitación y muy buena suerte a todos.